Amigos de Megavisión, qué gustazo nuevamente saludarles por acá, Entre Décadas Podcast. Un verdadero placer compartir con ustedes, conversaciones que tienen que ver con años que han pasado, con esa memoria que quedó con nosotros, con esos recuerdos que semana tras semana a través de Megavisión le recordamos a ustedes. Un placer, como siempre, saludarles por acá, Víctor, el Bitoco Ramírez. Y por supuesto, no se olviden de activar, de darle like, activar la campanita para que siempre estén atentos de todo el contenido que se genera a través de Megavisión. Hoy vamos a hablar de Entre Décadas, vamos a hablar de las décadas, pero no vamos a hablar de la música, ni de los comerciales, ni de los programas de televisión, ni de las películas de los 60, de los 70, de los 80. Vamos a hablar de economía, cómo era nuestro país en la década de los 50, de los 60, de los 70. ¡Ay! Cuántos recuerdos, cuántas cosas se podían hacer que hoy lamentablemente no se pueden hacer porque la economía no da, así de sencillo. Y vamos a tocar este tema con un invitado muy especial, un especialista en la materia, nada más y nada menos que el economista Aldo Contreras. Bienvenido, Aldo, un placer nuevamente compartir contigo temas de economía. Víctor, zapatero a su zapato. Bienvenido. No, bueno, un placer porque ahí hablamos de economía todos los días, ¿no? Se habla de plata todos los días. Todos los días hay que ver qué pasa con el dinero, cómo compramos una lonja de jamón más, un poquito de queso, cómo remendamos los zapatos, les echamos grifín, o qué hacemos para la economía doméstica. Así es. Entonces recordar es interesante. Y un episodio retroeconomía. Así hemos titulado este episodio, retroeconomía. Venezuela, definitivamente nuestro país, un país con características propias. Dicen por allí que económicamente es un país atípico, dado por todos los recursos naturales que tenemos. Un país que es muy comparable con las olas del mar. Viene, se va, vuelve. En cuanto a economía, en cuanto a bonanzas económicas. Características muy especiales de nuestro país, ¿no? Sí ha sido así, Víctor, y nuestro país ha pasado por diversas crisis, por diversos episodios, por diversos, digamos, escenarios. Sabes que hay un programa, un documental que se llama Cisneros sin descanso. Está en YouTube, que se los recomiendo también, buenísimo. Y Cisneros habla sobre, y se muestra en ese momento lo que fue el tema del Banco Latino, ¿no? En aquel momento de la quiebra del Banco Maracaibo, el Banco Latino, las cuotas indexadas, las cuotas balón, y cuando muchos de nuestros padres hablarán que fue imposible comprar casa y cuánta gente quebró, y fue un momento que marcó la historia económica y parte de la historia económica en dos, y nos da cuenta de cómo ha sido la economía. En Buenos Aires, en Argentina, pasa algo similar, y es que, pues, digamos, el tema del corralito financiero, lo que implicó este corralito, también marca un precedente en lo que es la historia económica y cómo precisamente todas las generaciones van viviendo la economía. Hay un estudio bastante interesante que habla de aquello que hicieron nuestros abuelos, tal vez era completamente imposible hacerlo nosotros, ¿no? Correcto. Y tiene mucho que ver en que ellos vivieron, por ejemplo, en casas de 2.000 o de 3.000 o de 5.000 metros cuadrados, ¿no? Correcto. Eran unos quintonones y se podía desarrollar y construirlo. Que decía uno, bueno, lo dices tú también, hacer esa comparación generacional de nuestros abuelos, de nuestros padres, con nosotros mismos, con nuestros hijos. Un profesional en la década de los 70 se graduaba, ya al mes tenía su carro, tenía su apartamento, ya iba ahorrando porque ya salía de su apartamento y con visión de construir una gran casa. Y esa era la economía, ¿no? Era una economía en la que de algún modo el país se encontró en ese modelo económico que tenía muchas vicisitudes, dificultades, que tenía grandes problemas. El modelo económico encontró una salida. También creo que hubo algo fundamental, Víctor, y esto le permitió a nuestra sociedad venezolana un mestizaje muy importante que tal vez no le pasó a Colombia, no le pasó a Panamá, no le pasó a otros países, sí le pasó a Brasil, sí le pasó a Argentina, a Chile, a Uruguay, a Venezuela, y fue que en la década de los 50, en el caso de Venezuela, con esa apertura del general Marcos Pérez Jiménez, que estaba, por cierto, en Michelena la semana pasada, Y viste la vi la estatua allí entrando apenas a Michelena,
se da una apertura en la que españoles, italianos, alemanes, portugueses vienen a nuestro país, que luego son complementados tal vez en los 70 con personas de Chile, migrantes de República Dominicana, que recuerdo eran quienes vendían los helados de la Campanita. Sí, señor. Luego vienen también una inmigración importante de Colombia, y esta mezcla de realidades de lo que es el síndrome del inmigrante conlleva que el venezolano entienda muchas cosas a nivel económico que antes no entendía, y que llevan a la economía venezolana a un nivel y a una producción completamente distinta. Vamos a pararnos ahí, en esa década precisamente de los 50, donde gran migración de Europa, Italia, España, Portugal, se vienen acá a Venezuela. Como se decía, con una mano adelante y otra atrás, venían sin nada, huyendo de una guerra, huyendo de esos conflictos que se estaban dando en la época en Europa, y ven a Venezuela como un paraíso, ven a Venezuela como un destino para desarrollar su experiencia, porque venían de una guerra y vienen a Venezuela que tal vez, como hablamos, el mismo venezolano no lo entendía. Y no visualizaba las riquezas en las que para ese momento tenía, que aún las sigue teniendo, pero esas riquezas que formaban parte de algo que en el caso de los europeos, en el caso de quienes huían de la dictadura de Pinochet, en el caso de quienes huían del general Trujillo, empiezan a encontrarse una perspectiva económica completamente distinta, y entonces tú ves que la acumulación de riqueza, por ejemplo, de estos extranjeros, era comprar esos terrenos en los que a nosotros nos parecía supremamente lejos, ¿no? Sí, sí. Uno habla de San Cristóbal y se da cuenta que, por ejemplo, lugares como la avenida Ferrero Tamayo era supremamente lejos de la Concordia, porque en la Concordia era donde se daban las ferias, los toros, era donde se daba ese crecimiento económico de ciudad, los pequeños comerciantes, el mercado, y eso hacía que pensar, por ejemplo, en lugares como los terrenos alrededor del Polideportivo de Pueblo Nuevo, Nada. Era impensable. Pero había una visión de que otros sí lo estaban captando, la ciudad se va a desarrollar hacia allá. Porque venían de una Europa que ya había desarrollado ese modelo económico y entendían que las ciudades iban a crecer. Porque los europeos no llegaron a Venezuela con dinero, no llegaron con plata, la hicieron acá. Llegaron en barco. Y el venezolano también tenía la oportunidad de hacerlo. Lo que pasa es que la experiencia, la visión, lo que dice, la visión hacía que adquirir terreno, por decirlo en esa época lejos, hoy en día cerca, pero por decirlo lejos, ¿quién va a estar comprando allá? Y entonces estas personas crearon empresas que hoy nosotros vemos, y son empresas fortalecidas, son empresas que se desarrollaron en la década de los 60, 70 y 80, y que hoy estas empresas permanecen. Nosotros encontramos apellidos que no son familiares con nuestro léxico. Correcto. Y yo siempre he hecho broma diciendo que no ve uno entonces todavía el caso de Automóviles Contreras o Ramírez o Pérez o Chacón o Correcto. Zambrano. Y eso habla mucho, Víctor, de que ahora, por ejemplo, la economía del 2026 acaba de tener un antes y un después. Y lo peor que nos puede pasar como sociedad es no recordar lo que pasó, no recordar los últimos 27 años, para que eso genere una lección en cuanto a que queremos seguir viviendo de una renta petrolera, de ser un país solamente monoproductor y no desarrollar el resto de los sectores económicos. Precisamente las características de países rentistas como nosotros es eso, viene una bonanza espectacular, que la hemos vivido, la vivimos en la bonanza petrolera con el general Marcos Pérez Jiménez, que desarrolló en infraestructura de nuestro país. Luego se viene otra bonanza en los años 70 con Carlos Andrés Pérez, y la Venezuela está barato, dame dos, de este fin de semana nos vamos a Miami, de que el país de lo posible, y luego endeudamiento, y luego ¿qué pasó? Y luego se acabaron los reales, y luego se viene el Viernes Negro. Bueno, toda una historia, ¿no? Bueno, ha sido así precisamente. Venezuela ha sufrido, eso se resume en algo que en la literatura económica se llama el síndrome de la enfermedad holandesa. Ya le pasó a otros países, no es que es la primera vez que nos sucede, no es que nosotros somos el conejillo de India,
pero han entendido que hay que diversificar la economía, que hay que entender que, bueno, por ejemplo, en la década de los 60 teníamos un crecimiento del Producto Interno Bruto del 6%, un índice de inflación del 2% anual. Ahorita tenemos un 2% diario. Imagínense, o sea, esos datos que tú lo manejas como especialista en la materia, importante. La década de los 60, vamos a centrarnos ahí. El Producto Interno Bruto en Venezuela, ¿cuánto? Pudiéramos hablar, digamos, en términos de nominales de unos 50.000, 70.000 millones de dólares, pero claro, teníamos una población tal vez de 5 o 6 millones de habitantes. Digamos, nuestro tope más histórico es el 2012, cuando la economía venezolana llega a 460.000 millones de dólares. Es un número bastante interesante. Hoy podemos cerrar en 122.000. Entonces hemos pasado de 460.000 a 122.000, la economía ha caído 75% en los últimos 10, 13 años. Como decíamos, una playa, va, sube la marea, vuelve y baja, y ahí estamos. Y características de países como Venezuela, como el de nosotros. En los 60, Víctor, se da lo que se conoce como la sustitución de importaciones. Empezamos a repensar la economía, empezamos a desarrollar el sector secundario, ¿no? Entonces, en 1960 se da, por ejemplo, la nacionalización de Sidor, se crea Sidor. Hay un, digamos, gocho que se llama Juan Pablo Pérez Alfonso. 1960 se crea la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con una visión de un venezolano. Logramos entonces crear un mercado. Venezuela empieza a verse en las portadas de todos los periódicos. El béisbol, las novelas y las Miss Venezuela crean una industria de marketing de marca país. Porque la economía daba para eso. Porque la economía lo daba, porque el petróleo estaba presente, porque Venezuela era una economía pujante, porque lograba desarrollar su sector secundario de la economía, que es la metalmecánica, la industria, el hierro, el acero. Y era un país que iba en franco ascenso económico, década de los 60. Pero la década de los 70 viene un auge mayor, viene una bonanza petrolera. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en la década de los 70 sucede algo importante, se da el tema del 430, el está barato, dame dos. De algún modo empieza, el país entra en un ciclo de aumento del gasto público, aumento de la deuda, empieza a generarse el concepto de inflación, se deja atrás el 2% anual. Y hay algo, no sé si en la parte económica tiene que ver con el después, que se crea el superestado, el Estado que todo lo puede, el Estado que todo lo puede comprar, el Estado que te puede regalar de todo, el Estado que tiene mucho billete y puede darle a todo el mundo. Pero después, ¿qué pasó? Es el Estado paternalista, es un Estado en el que empieza a crear lamentablemente una necesidad. Yo digo que de algún modo, y esto es un concepto que genera controversia, porque la mentalidad venezolana, Víctor, ha estado siempre muy ligada al socialismo, al comunismo en ese momento de los 70, en donde tenías partidos políticos que te decían, por ejemplo, el tema de la beca, el tema de entregar el cuartico de leche y entregar el bolso con el lapicito era bien visto. Pero eso no era parte del populismo también Es populismo, y al final el populismo ha generado precisamente que los gobiernos entiendan que por el hambre yo puedo generar políticas, puedo materializar votos, puedo a través de esa política, porque desde el 3 de enero, Víctor, por ejemplo, no se entrega el CLAP en Venezuela. Y hoy tenemos personas diciendo, pero ¿cómo hace falta el CLAP? Yo quisiera el CLAP, pero ¿queremos el CLAP? ¿Queremos el cuartico de leche y la bolsa y el comedor estudiantil? ¿O queremos el poder adquisitivo para tomar la decisión sobre si como en la feria de comida, si voy como en un restaurante? El poder de decidir a través de la economía familiar y no precisamente de tener ese modelo económico paternalista en donde el superestado es el único que genera riqueza, el que crea infraestructura. No, yo necesito precisamente es empezar a crear un modelo económico que sea completamente distinto y que derroque los errores de los 60, 70, 80, 90 y los 2000 también para ir a un nuevo modelo. Porque, sí, resumiendo, durante todas estas décadas teníamos una moneda estable, teníamos ese bolívar que extrañamos, ese bolívar de 100, el marrón, ese bolívar que si lo colocan por allí, con ese billete, creo que era uno de los más fuertes en Latinoamérica, ese billete. Claro, después vino el billete de 500 y ya empezó a olerse la inflación, pero en baja escala, ¿no?
Sí, Venezuela empezó a entrar en un ciclo hiperinflacionario, empezó a tener inflaciones de 2 y de 3 dígitos, empezó a hacerse normal dentro del concepto de economía venezolano la inflación, el venezolano empezó a gustarle mucho la inflación, se convirtió en una práctica y en una política normal y eso nos trajo a que, sumado a la indisciplina fiscal, monetaria, al hacer las cosas mal, al populismo, al endeudarnos, al no pagar la deuda externa, al empezar a, pues, digamos, el amiguismo, digamos, ahora se llamaba enchufados, pero tal vez en los 60, 70 y 80, pues era, digamos, la economía de los apellidos, en donde los amigos... Los enchufados han estado Han estado, toda la han vida, estado en todos los todos los gobiernos. gobiernos. Y lo peor, Víctor, ha sido que lo hemos normalizado. Y es normalizado. Y nosotros hemos dañado al político porque muchas veces Pedro Zambrano, que lo nombran ministro de X, de infraestructura, entonces está haciendo unos ferrocarriles y nosotros empezamos a decirle, pero, epa, y Pedro, usted lleva 3 meses en el cargo y no ha agarrado nada. Sí. Entonces nosotros mismos hemos normalizado y hemos empezado a hacer normal algo que en los países no sucede. Venezuela en los índices de libertad económica, en los índices de corrupción, acaba de quedar en la última posición. Y eso conlleva a entender que el replanteamiento de una sexta república debe ser partiendo desde los valores ciudadanos, morales, éticos, entendiendo que para construir una verdadera nación de progreso, de desarrollo y de economía libre, de libre mercado, debemos partir desde todos esos errores de los 70, 80 y 90 y de un gran viraje que nunca se dio, de precisamente los amiguismos, de la corrupción, de los cheques que se desaparecían, de las maletas que van y vienen en su época en bolívares, ahora en dólares, para repensar un nuevo Estado que en realidad genere riqueza. Así es, porque de esto que estamos haciendo hoy precisamente, recordando esa economía, recordando la economía de los 50, de los 60, de los 70, fascinante para los que pudieron vivirla y hoy en día en este momento lo están recordando, los que nacimos un poco después, nos enteramos de tantas cosas. ¿Cómo podemos, y con esto vamos cerrando, mi querido Aldo, cómo podemos primero salir de sacar de la mente lo que tú dijiste, me quedó sonando, que al venezolano le encanta la inflación? Pero ¿por qué le encanta la inflación? Porque hoy, así tengamos un país muy estable, así o mañana tengamos un país muy estable, nos va a quedar de que si hoy vendo a 100 bolívares, mañana o dentro de una semana tengo que subirle a 120. ¿Cómo quitarnos eso de la mente, mi querido Aldo? Bueno, es un trabajo educativo, un trabajo cultural fuerte que tiene que hacer el Estado. Lo hemos visto en Argentina con Javier Milei. Javier Milei llega a hacer un programa de impacto de shock súper duro, en donde logra salir de una hiperinflación a llegar a una inflación de menos del 3% mensual, cuando recibe por encima del 200% mensual. Y esto es un tema educativo, Víctor, en el que hay que empezar a trabajar, ¿no? Un tema de confianza en la moneda. Seguramente tendremos que desechar el bolívar y no necesariamente para ir a una dolarización de hecho, sino, bueno, en mi caso yo he propuesto la creación del peso venezolano como moneda, pero a la moneda que vayamos. Le pasó a Brasil. Brasil tuvo que salir del cruzeiro para ir al real brasileño luego de la hiperinflación. Ya le ha pasado a otras experiencias económicas. Entonces, confianza en la moneda. Luego los ciudadanos deben tener confianza en sus instituciones, en todos los poderes. Luego los ciudadanos deben entender que hay libre convertibilidad, es decir, que puedo canjear mi moneda local por divisas de forma muy fácil, como sucede en Colombia, en un solo clic, que puedo pagar con mi tarjeta de débito, que puedo tener. Hay que recuperar el crédito en el país y hay que empezar sobre todo en las nuevas generaciones a inyectar mucha educación financiera y educación económica para, primero, no volver a llegar a lo mismo y segundo, para dejar esa sed de inflación que todos los venezolanos tenemos y que nos encanta y que nos desayunamos con una copa de inflación todos los días para aumentar el nivel de los precios, comprendiendo que la economía debe basarse en productividad, eficiencia, valor agregado y no en la famosa viveza criolla en la que muchos años nos sentimos de algún modo, digamos, superiores o satisfechos. El venezolano tenía tal vez un ego que iba muy por encima de otras nacionalidades por creerse la mejor economía de Latinoamérica, la más pujante, la más creciente, la única petrolera, y que ahora pues debemos repensar el modelo económico
para ir en realidad a un modelo económico no solamente de libre mercado, sino que pueda permear la riqueza hacia todos los sectores económicos y hacia todas las clases sociales. Perfecto, de que nos quede algo de toda esa historia fascinante económica que hoy la repasamos en Entre Décadas en compañía del economista Aldo Contreras y que nos sirva de experiencia, lo bueno y lo malo. Porque tenemos de los dos, tenemos bastante. De lo bueno, unas décadas fascinantes donde la economía venezolana era la más pujante de Latinoamérica y una de las más pujantes del mundo. Lo malo, ya todos lo sabemos. Todo lo que hemos pasado, así que tenemos dos experiencias, una mala, una buena, recojamos y pensemos en una futura Venezuela, en lo mejor para hacerlo y el mejor consejo de nuestro especialista en el día de hoy, el economista Aldo Contreras. Víctor, muchas gracias. Gracias, Aldo, No, por ese gusto. recorrido histórico de nuestra economía venezolana hoy en Retroeconomía en Entre Décadas. Un placer como siempre. Recuerden suscribirse a nuestro canal Megavisión, activar la campanita y estar pendiente de todo el contenido que sale por acá, por estas vías digitales. Entre Décadas Podcast. Chao, hasta una nueva oportunidad.